Shalom a todos, bienvenidos nuevamente al curso de judaísmo intensivo que estamos llevando en este canal Somos Noágidas. Eh, Mi nombre es Israel Meiri y estamos en el tema de la Trinidad en todo ese estudio, y ahora nos toca ver el tema del Espíritu Santo. Pues estamos revisando sobre el tema de la Trinidad, cada uno de los componentes de la Trinidad cristiana, y estamos revisando según la perspectiva judía, si esto tiene lugar dentro de la doctrina judía como tal o no. Y hemos venido explicando eh, desde el inicio el tema de la Trinidad misma, y hemos avanzado hasta aquí, hasta llegar ahora a entender cuál es nuestra perspectiva con respecto al tema Espíritu Santo. Por eso es muy importante que todo aquel que quiera ingresar a estos estudios vea que tenemos en la lista de reproducción, tenemos un orden de estudios. Estos estudios los estamos haciendo para que sean vistos en orden. Es decir, lo que decimos en un video se necesita revisar los anteriores para entenderlo plenamente. Ver uno solo de estos videos y no ver los demás carece de mucho entendimiento. La persona no logra entender todo el tema completo. Por eso es muy importante que si alguno desea revisar lo que estamos estudiando aquí, lo haga desde el inicio. Eso es en primera instancia. Una cosa que quisiera aclarar es que hacemos estos videos para la persona que se interesa en la doctrina judía, que tiene un interés propio en ella y le gustaría saber, pero le gustaría saber también por qué la doctrina o fe judía no es como la fe cristiana, por qué no son iguales, por qué no comparten las mismas bases doctrinales. Y segundo, yo te invito a que lo veas con calma, sin mezclar las emociones, sino que si realmente deseas escuchar, escúchalo eh, con total paciencia y luego por ti mismo sacarás tus propias conclusiones. Una cosa más es que durante los estudios, nosotros dijimos en uno de nuestros videos anteriores que la base de la doctrina judía es que las sagradas escrituras solo son lo que hoy en día se conoce como Antiguo Testamento. Y en ese estudio explicamos por qué. Eso quiere decir que para nosotros el Nuevo Testamento no forma parte de las sagradas escrituras y no fueron inspirados por Dios como tal, como palabra divina, como profecía divina. Y esto lo explicamos un poco más. No hemos todavía traído un estudio pleno y completo sobre esto. Esto se ampliará muchísimo después dentro de este curso que estamos llevando. De todas formas, ya que para nosotros no es inspirado por Dios, la forma en que nosotros estamos estudiando aquí es traer un momento los pasajes del Nuevo Testamento y analizar qué dice, y demostrar y ver que dentro de aquellos pasajes existen algunas incongruencias, algunas contradicciones. ¿Y por qué las hay? Porque no es para nosotros, por supuesto, no es palabra divina, sino que es escritos y recopilaciones que las personas hicieron en diferentes tiempos, y por ese motivo es que nosotros ingresamos. Hemos venido estudiando con respecto al tema de la Trinidad y con respecto al tema de Hijo de Dios, y por ello hemos ingresado un momento a algunos pasajes del Nuevo Testamento para analizarlos. Eso es lo que hemos venido haciendo. Hasta aquí hemos llegado en el tema de que el Todopoderoso bendito no es trino, es solamente uno. Y sobre el concepto del mismo Creador
daremos un estudio aparte. También hemos llegado a explicar que el Todopoderoso no tiene un hijo como tal en la mentalidad y doctrina cristiana, un hijo divino como él divino. Hemos explicado que en realidad el fundamento de la doctrina de la Trinidad proviene del concilio de Nicea y a partir de ese entonces hubieron otros concilios. Y ese fundamento que fue promulgado en ese concilio es el mismo fundamento tanto para los cristianos católicos como para los evangélicos, excepto el grupo de los testigos, que ellos no creen en la Trinidad, eh, sino que se diferencian con la doctrina judía en otros asuntos. De todas formas, la gran mayoría de cristianos, ya sea católicos o evangélicos, tienen como fundamento la Trinidad y por eso traemos un poco lo que dicen los concilios. Y en el último estudio, hablamos que el Todopoderoso no tiene un hijo como tal, y también hablamos de este famoso personaje llamado el ángel de Hashem, lo llamamos nosotros así con el nombre de Hashem, en lugar del nombre que usan en las Biblias evangélicas o católicas. Pero es el ángel que la mayoría del mundo cristiano opina que era como si fuera el Hijo de Dios manifestado en un ángel. Nosotros explicamos que eso no es así, que era simplemente un ángel. Y en la última oportunidad dijimos que en la pelea que tuvo el ángel con Jacob, y explicamos por qué Jacob dijo, eh, este lugar se llamará Peniel porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y fuimos al hebreo y explicamos que él dijo, vi Elohim cara a cara. Y dijimos allí que el término Elohim se refería a ángel. Y explicamos por qué hubo esta pelea con este ángel. Todo fue explicado allí. Como en estudios anteriores explicamos que el término Elohim tiene varios usos, tanto para ángeles, tanto para jueces, y también el término Elohim se usa para el Creador bendito. Sin embargo, hubo un pasaje que no se trajo en esa oportunidad y me gustaría traerlo porque alguno pensará, bueno, ya que el término Elohim se usa para eh, varios tipos de personas y también para Dios, ¿por qué no pensar que fue también usado esta vez para Dios mismo en cuanto a Jacob? Y hay un versículo en el libro de Oseas, en hebreo se dice Osea, capítulo 12, el versículo 4, que en realidad ni siquiera es necesario ir al hebreo, porque en el hebreo dice igual de manera fundamental. Pero la misma traducción, la sola traducción en español, dice así, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. Aquí el contexto es que está hablando de Jacob. Y aquí dice venció al ángel, se refiere a Jacob. Es decir, un mismo versículo explícito en la Biblia indica que la pelea que tuvo Jacob fue con un ángel. Y aquí fue traducido ángel, porque en hebreo dice Vayazar el Malach. Y prevaleció o venció al Malach, que significa ángel. Nosotros dijimos esto la vez pasada. Antes de iniciar, me gustaría de nuevo invitarlos a suscribirse a nuestros canales. Tenemos este canal, Somos Noágidas, que es este canal que tenemos aquí delante de ustedes. Y también tenemos el canal Am Israel, donde compartimos la sección semanal de la Torá y algunas historias. También tenemos el canal Torá y Judaísmo, donde nos dedicamos a estudiar toda la Biblia hebrea según la explicación de la Torá oral, por supuesto. Y el canal Sabiduría Judía, donde traemos en resumen algunas secciones cortas de nuestros estudios que puedan ayudar a la persona a repasar y a recordar algunos temas importantes. Los invitamos a suscribirse, a activar la campana de las notificaciones,
a seguir estos estudios tan importantes para la comprensión de las bases de la doctrina de la Torá escrita y la Torá oral, por supuesto, como lo hemos ya explicado en muchos videos anteriores. Bien, vamos a comenzar ahora el tema Espíritu Santo. En primer lugar, debemos recordar que según la doctrina de la Trinidad, las tres personas de la Trinidad cristiana son tres personas diferentes para ellos. No es que sea un solo Dios con tres funciones, sino que son tres personas distintas. ¿Por qué enfatizamos esto? En la doctrina cristiana, por supuesto. Porque cuando comenzamos a hacer estos estudios, algunas personas nos escribieron y nos dijeron, pero en realidad, ¿cuál sería el problema del tema de la Trinidad? Estamos hablando de un solo Dios con tres funciones. No habría ningún problema con ello. Y en verdad, eh, esa respuesta tiende a ser más comprensible, por supuesto, pero se están olvidando los que dijeron esto, que el fundamento de la doctrina de la Trinidad cristiana, tanto católica como evangélica, es que en realidad no es un solo Dios con tres funciones, sino que son tres personas diferentes incluso. Eso se enfatiza mucho en la doctrina católica y en la doctrina evangélica. Bien, nosotros trajimos el concilio de Nicea, el edicto que fue presentado allí. De todas formas, hay que saber que esto del concilio, obviamente aparece antes el concepto, pero en el concilio de Nicea se fundamenta eh, cuando comienza la iglesia propiamente romana. Sin embargo, en ese concilio no se habla demasiado sobre el tema Espíritu Santo. Espíritu Santo se habla mucho más en el año 380, en el edicto de Tesalónica, donde estaba el emperador Teodosio. Nosotros vamos a leer ahora un poco de este edicto que vino después en la historia, es decir, no mucho después, sino cercano al concilio de Nicea, unos años después, y vamos a leer el edicto. Dice así, queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos. Aquí ya llaman a Pedro divino, ya lo están llamando divino. No sabríamos en qué concepto lo considerarían divino a Pedro. De todas formas, dice aquí, esto es, según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica, creemos, dicen ellos, en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Es decir, tres personas distintas que tienen igual majestad, igual divinidad, a lo que ellos llaman Trinidad. Ellos agregan que ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos sobre los que pasará la infamia de la herejía. Bien, habiendo visto este edicto, nosotros vamos a pasar por un momento a lo que dice el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, lo que se entiende es que llega Jesús en la historia, está con sus discípulos, y de pronto un día les dice que Él se irá y que enviará después que Él se vaya al Espíritu Santo. Y una vez que termina la historia de Jesús, empieza en el libro de los Hechos, empieza la temporada del Espíritu Santo, porque en el capítulo 2 del libro de los Hechos se denomina a ese evento la venida del Espíritu Santo. Y como allí está escrito que descendió una energía especial que ellos sintieron al Espíritu Santo, se sintieron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas.
que una parte del cristianismo habla que son idiomas y otra parte del cristianismo cree que son simplemente lenguajes angelicales que no tienen ninguna comprensión en, en este mundo. Y al final ellos salieron, predicaron y a partir de ese momento llegó el Espíritu Santo y son llenos del Espíritu Santo como se dice en innumerables partes del Nuevo Testamento. Ese es el cuadro, ese es el cuadro de la doctrina cristiana con respecto al Espíritu Santo. Dice en Juan 7:38, el que cree en mí, diría en esto Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entre paréntesis decimos que esta escritura no existe, es decir, eh, cada vez que el Nuevo Testamento dice como está escrito o como dice la escritura, se refiere a un pasaje del Antiguo Testamento, una sección de los profetas, de los salmos. Cada vez que el Nuevo Testamento dice como dice la escritura, hace referencia a lo que el pueblo judío ya tenía como rollos de los libros sagrados. Pero acá dice, como dice la escritura, y en realidad esta escritura que él menciona, de su interior correrán ríos de agua viva, esta escritura no existe en ninguna parte del, del Antiguo Testamento, ni en los Salmos, Proverbios, en ninguna parte existe. Esto solamente es un paréntesis. Seguimos leyendo. Esto dijo, lo de que correrán ríos de agua viva. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Siendo así, está en esta sección de Juan, está totalmente claro y evidente que aún no había venido el Espíritu Santo y que lo recibirían los que creyesen en él, en Jesús. Está además para todos los cristianos que ya conocen este pasaje en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, etcétera. Entonces está muy claro aquí, y también en el versículo 26, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, enviará en futuro. En ese momento todavía no lo ha enviado. Él os enseñará todas las cosas en futuro y os recordará todo lo que yo os he dicho, todo en futuro. Es más, el Juan 16:7 también dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, en otras palabras, este Espíritu Santo no va a venir si yo no me voy. Es lo que dice igual en el versículo 13 de este mismo capítulo 16, porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará en futuro a toda verdad. En el futuro, no ahora. Mucho más, en el libro de Hechos 1:8, que fue escrito por Lucas, ya no por Juan, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, cuando haya venido el Espíritu Santo, mas no ahora, ahora todavía no ha venido. Y también, tal cual, como dice en Hechos 2, todo el capítulo, pero Hechos, aquí vamos a ver el versículo 4 solamente, de Hechos 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es decir, en ese momento todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, hemos llegado en donde ya ellos recibirían el Espíritu Santo. Ahora, nosotros vamos a revisar un momento lo que dice el Nuevo Testamento en otros lugares sobre el Espíritu Santo también. En Lucas, capítulo 1, hablando de el nacimiento de Juan el Bautista.
dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esto fue dicho en el contexto de Lucas sobre Juan el Bautista, que en el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo. Ahora, Lucas 1:41 dice así, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, la mamá de Juan el Bautista. Tenemos aquí, hasta ahora, dos personas que fueron llenas del Espíritu Santo mucho antes de lo que se anuncia o lo que se considera la venida del Espíritu Santo. Y aquí estamos en la historia que se cuenta aquí en el Nuevo Testamento. Estamos en el momento en el cual Jesús no había nacido todavía. Y ya nos cuenta el mismo Nuevo Testamento que había Espíritu Santo y que las personas podían ser llenas del Espíritu Santo. Pero no solamente ellos, sino también el padre de Juan el Bautista, como dice aquí Lucas 1:67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Tenemos aquí tres personas que ya fueron llenos del Espíritu Santo antes que naciera Jesús, sin que haya venido el Espíritu Santo propiamente dicho. Encontramos uno más en Lucas 2. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y es el propio Lucas quien escribió en el libro de Hechos que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu en el futuro. Todavía no había llegado. Entonces hasta aquí vemos que en la misma historia del Nuevo Testamento hay personas que son llenas del Espíritu Santo antes de lo que se considera la llegada del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué se referiría Jesús al decir a sus discípulos que él enviaría al Espíritu en el futuro? Como hemos leído anteriormente, lo enviaré y les enseñará y vendrá. Si en realidad antes, incluso que él naciera, que Jesús mismo naciera, hay personas aquí que ya son llenas del Espíritu, según lo que el Nuevo Testamento lo indica en la historia que se escribe. Mucho más. Lucas 11:13, en este momento de la historia Jesús ya está predicando a la gente, ya está con sus discípulos. Dice así Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Él está hablando a las personas, a la gente que lo escuchaba. Y les decía que si ustedes piden a Dios el Espíritu Santo, Dios se lo dará. Mientras que en Juan dice que el Espíritu Santo vendría solo sobre los que iban a creer en él. Y aquí, en Lucas, Jesús no dice, crean en mí y recibirán el Espíritu Santo. Dice, ustedes pidan a Dios y Él se los dará. Una cosa más interesante que encontramos es en Juan mismo 20:22. Dice así, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto se cuenta en el contexto de la historia donde Jesús ya habría resucitado, se encontró con sus discípulos y en ese encuentro ya resucitado, Él sopla en esta historia y les dice, recibid el Espíritu Santo ahora mismo.
ya lo estaban recibiendo. Pero en el cuadro que vimos al inicio, el Espíritu Santo no tendría que venir sino hasta que Jesús se vaya y hasta el momento en que en Hechos 2 ellos todos reciben al Espíritu Santo y salen a predicar. Sin embargo, allí cuando Jesús se encuentra con sus discípulos, sopla y les dice recibid el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo vino el Espíritu Santo según el Nuevo Testamento? Por este motivo es que nosotros hallamos estas contradicciones que presentamos para que ustedes las mediten. En realidad, para nosotros, para la fe judía, el Nuevo Testamento no fue inspiración divina como profecía divina, como los textos de la Torá, de los salmos, de los profetas. Por ese motivo traemos estos pasajes para que el oyente medite qué pasa aquí. En realidad aquí hay algo más, es que la recopilación de los textos del Nuevo Testamento contienen estas incongruencias y algunas contradicciones. Vamos a terminar este pequeño análisis que estamos haciendo con lo dicho en el libro de Hechos, Hechos 2, el versículo 16. En este contexto nos dice que Pedro se levanta a hablar a la multitud, porque la multitud dice que los veía a ellos un tanto extraños, como si estuvieran borrachos. Entonces, en esta historia se levanta Pedro a decir que no están borrachos, sino que es la profecía que se está cumpliendo. Vamos a leer lo que dice Hechos 2:16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Él ya menciona el nombre del profeta y dice así: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Estamos viendo aquí que Pedro trae todo esto que hemos leído, que está en el libro de Joel, él lo trae completo. Me imagino que si él lo presenta tal cual es porque todo lo que dice tiene que ver con lo que está pasando en ese momento. Es decir, esto que ustedes ven, que este grupo de discípulos de Jesús están hablando en otros idiomas o en otras lenguas o en lenguas angelicales, no importa, están un tanto pareciendo como personas borrachas y hablando en otros idiomas, en otro lenguaje, todo esto que ustedes ven es el cumplimiento de la profecía de Joel. Pero él no trae una sección, él trae casi una gran parte del libro de Joel, lo que acabamos de leer. Si lo traes porque tiene que tener alguna utilidad, es porque está diciendo que se está cumpliendo todo lo dicho allí. Pero podemos nosotros decir que para qué entonces él tendría que traer la sección que dice: daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Si él trae esto es porque estaría diciendo que ese día sería el día del Señor grande y manifiesto, porque hay una manifestación, hay algo extraño, llegó el Espíritu Santo, pero entonces, ¿por qué él tiene que traer el tema del sol, de la luna, de las señales de sangre, fuego, si todo eso no formaba parte de lo que estaba pasando en ese momento? Tendría que haber dicho solamente la sección derramaré mi espíritu, etcétera. Ahora, nosotros vamos a hacer un muy breve análisis del texto de Joel. Esto está en Joel, capítulo 2, el versículo 28. Ahora, en realidad no es necesario ingresar siquiera al hebreo. Voy a ver solamente la traducción, tal cual la tiene la mayoría, para ver algunas cosas importantes. Tan solo en el español nos daremos cuenta. Dice Joel 2:28, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne.
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta aquí ya vemos un cierto cambio en lo que dice Pedro y lo que dice el texto de Joel mismo, en la misma Biblia, en la misma traducción. Y en realidad en hebreo también dice después de esto. Dice, y después de esto, no dice en los postreros días, dice Dios. Esta sección no está en el texto de Joel. Y es una frase muy larga. Y en los postreros días dice Dios, incluyendo el nombre de Dios. Esto no está en el original. Cuando uno desea traer algún versículo para corroborar algo, sí necesita traerlo tal cual está en el texto original. Bien, el versículo 29 de Joel 2 dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Sin embargo, Pedro en el libro de Hechos dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Hay una gran diferencia en lo que dice Joel y lo que dice Pedro. Lo que dice Pedro es que mis siervos y mis siervas, que son las personas que sirven a Dios, entonces Dios derramará su espíritu. Pero el texto de Joel, que también está en hebreo, igual, dice sobre los siervos y sobre las siervas. No mis siervos que sirven a mí, diría Dios, no, sino los siervos en general. ¿Y a qué siervo se refiere? Nosotros sabemos que existe una ley en la Torá. En el libro de Éxodo, capítulo 21, habla del siervo hebreo, que tiene que servir durante 6 años y después de ello saldrá libre. Hay toda una ley del siervo hebreo, tanto siervo como sierva. A ellos se refiere, según la transmisión oral, lo que dice el texto de Joel, se refiere a esos siervos, los siervos y las siervas, no mis siervos. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Eh, Versículo 30 del libro de Joel, y daré prodigios en el cielo y en la tierra. Y Pedro dijo, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Él añadió la palabra señales. En realidad, ningún judío puede añadir una frase al versículo de la escritura. De todas formas, digamos que esto simplemente fue tal vez un error humano, no importa, sigamos. Dice aquí, sangre y fuego y columnas de humo. Y Pedro dijo, sangre, fuego y vapor de humo. No es lo mismo el vapor que las columnas. Las columnas son algo más impresionante. Columnas de humo es que ese humo proviene de un fuego desde abajo muy intenso que hace que literalmente veamos como si fueran columnas de humo, no vapores de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Hashem. Así dice en la traducción del texto a Joel. Pero Pedro dijo el día grande y manifiesto. No dijo espantoso, no dijo temible, como también se traduce. El día grande y manifiesto me da la impresión a mí que es un día especial donde se manifiesta algo bueno. Pero en el texto de Joel, el día grande y temible, como dicen en otra traducción, o espantoso, es un día de castigo. Justamente de ahí viene el por qué se dice sangre, fuego, humo, el sol se convertirá en tinieblas. Todo esto habla de castigos. Si Pedro dice que en ese momento se estaba cumpliendo la profecía de Joel, nosotros vemos tan solo en la traducción, y también dice así en hebreo, por eso no era necesario traer ahora todo el texto en hebreo, estamos viendo una profecía de castigo. Es decir, claro que está hablando del derramamiento de mi espíritu, como eso veremos y explicaremos en un momento más adelante, pero aquí en esta sección habla de castigos. Entonces, ¿cómo él puede afirmar, y
Recordemos que Pedro trae todo el pasaje. Si lo trae, es porque todo lo que dice tiene que ver con ese día. Y en ese día lo único que pasó fue que él predicó, algunos creyeron en él, otros no creyeron en él, pero no hubo ningún castigo, ni tampoco guerras, ni sangre, ni el sol en ese momento se convirtió en tinieblas, ni la luna en sangre. No pasó absolutamente nada de ello, ni señales o prodigios, ni arriba ni abajo. Eso no pasó el día en que Pedro predicó. Entonces no está tan cierto, no es tan certero lo que Pedro está diciendo que se está cumpliendo una profecía o la profecía de Joel. No se está cumpliendo aquí tal como él lo está presentando. Y terminamos aquí en el versículo 32 diciendo, y todo aquel que invocar el nombre de Hashem será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá salvación. Esta sección no lo trae Pedro, pero acá termina el profeta diciendo, ¿por qué? ¿Por qué será salvo? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Hashem, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Por qué esta sección Pedro no lo trae? Si él está trayendo eh, prácticamente una sección entera, pero aquí Pedro corta el versículo, no lo trae más. Y se está cortando el contexto del profeta. Acá dice, todo aquel que invocare en el futuro, todo aquel que invocare el nombre de Hashem en el futuro será salvo. ¿Por qué? Porque en el monte de Sion y Jerusalén habrá salvación. Habrá no ahora, habrá en el futuro salvación, como ha dicho Hashem. ¿Dónde lo dijo? Hay otras profecías que hablan con respecto a lo que pasará con Sion y Jerusalén. Y entre el remanente, ¿cuál es este remanente? ¿De qué estamos hablando? Sin olvidar que un versículo anterior habla de castigos y un poco más atrás habla del derramamiento del espíritu, derramaré mi espíritu. Todo esto obviamente lo analizaremos en un momento más adelante. Pero ¿cuál es el contexto del propio libro de Joel? Si vemos un poco más atrás, en Joel capítulo 2, versículo 23, allí comienza un poco el tema. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos, dice aquí. Aquí el profeta está trayendo un anuncio de alegría a los hijos de Sión. Y el versículo 26, desde el versículo 23 hasta el 26, trae muchas cosas buenas, muchas bendiciones que vendrán sobre el pueblo. Y luego dice el 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Hashem, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Es decir, se está anunciando que en ese momento que vendrán estas bendiciones, ustedes van a alabar al Eterno, porque nunca más mi pueblo será avergonzado. Sigue diciendo el versículo 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Hashem vuestro Dios, y no hay otro. Ustedes, todo el pueblo, entenderán que yo soy el Eterno y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Otra vez, no habrá a partir de ese momento en adelante ninguna otra vergüenza para el pueblo de Israel. Y a continuación de ello, dice, y después de esto, de este acontecimiento en el cual el Eterno traerá bendiciones sobre el pueblo, y a partir de ese entonces, el pueblo de Israel no será avergonzado nunca, sino que todos sabrán que Él es el único, y no hay otro. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces aquí vemos que la profecía sí se refiere al futuro en el cual el Eterno traerá bendiciones sobre el pueblo de Israel, y a partir de ese momento, que es la redención final que todos los profetas anuncian, que veremos eso en otro estudio, a partir de ese momento el pueblo de Israel ya no será avergonzado de allí en adelante, nunca más. Y eso no es lo que pasa en la historia del libro de Hechos. Porque si fuera exactamente ese contexto, entonces a partir de lo que se cuenta el libro de Hechos, el pueblo de Israel nunca hubiera sido avergonzado jamás. Y eso no pasó en la historia, al contrario, todo lo contrario. Hubo exilio y hubo muchas cosas muy difíciles. Pero
Después de eso, que el Eterno trae bendiciones y el pueblo de Israel sabe que solamente el Eterno bendito es uno y único, no hay otro. Después de esto, el Eterno dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Toda carne es aquí el tema central, que el Eterno primero anuncia salvación y ayuda al pueblo de Israel. Y dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, se refiere a todos los seres humanos del planeta. Está hablando del momento final, donde habrá la redención final y donde todos sabrán quién es el Todopoderoso, como dice en Isaías 11, y la tierra será llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. ¿Cómo ellos conocerán? El Eterno está diciendo que parte de ese proceso que la humanidad entera conocerá al Todopoderoso es que derramará su espíritu sobre toda carne, sobre todas las personas. Y esto que dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, fuego, columnas de humo, el sol se convertirá en tinieblas, todo esto que es castigo, como dijimos, se refiere, según la transmisión oral, a la guerra de Gog y Magog. Porque en el final de los tiempos, el Eterno ya lo dijo en varios lugares de los profetas, que habrá una guerra final, que sería la guerra con la cual culminarían todas las guerras del mundo. Es la guerra que se conoce como Gog y Magog. Y allí el Eterno enviará castigos contra los malvados. La guerra de Gog y Magog es la lucha esencial entre el bien y el mal, tal cual. Allí el Eterno los castigará y para ellos el sol se convertirá en tinieblas, es decir, no tendrán más que angustias, porque ese es el día grande y temible del Eterno, de castigo para el malvado. Y por eso dice, en ese tiempo, todo aquel en el mundo que invoque el nombre del Eterno, que no se una a este grupo de malvados luchando en contra de Dios, como se explicará en otro momento cómo sería esta guerra, sino que en ese tiempo todo aquel que invoque el nombre del Todopoderoso será salvo en ese momento, en ese tiempo. No habla de la salvación como concepto de doctrina cristiana, que es un tema aparte. Habla de ser salvado de ese momento tan difícil. ¿Por qué? Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. ¿Por qué? Porque allí habrá una guerra y para que haya salvación, tiene que haber salvación de algo que está difícil y habrá un remanente, es decir, quedará, después de esta dificultad de la guerra, quedará un remanente que son tanto del pueblo de Israel como de todas las naciones, aquellos que invoquen el nombre del Eterno. No se refiere a aquel que invoque ahora el nombre del Eterno, porque en el momento en que Joel está anunciando esta profecía al pueblo, el pueblo le podría haber dicho, pero nosotros todos los días invocamos el nombre del Eterno. No se refería Joel a eso, se refería a ese tiempo final, que en ese tiempo todo aquel que invoque el nombre del Eterno pidiendo su ayuda, el Eterno lo salvará de ese momento tan difícil que es la guerra de Gog y Magog. Esto es, de manera fundamental, la explicación de esa sección. Por tanto, no tiene nada que ver con lo que Pedro les dice en esa reunión con respecto a la llegada del Espíritu Santo en el contexto y en la doctrina cristiana. Eso lo hemos visto hasta aquí. Pero nosotros necesitamos explicar ahora qué es para nosotros o qué quiere decir para nosotros el tema de Espíritu Santo. Bien, para comenzar a explicar el tema de Ruach HaKodesh, primero concentrémonos en explicar la palabra Ruach antes de completar la frase Ruach HaKodesh. Ruach es traducido como viento y también es traducido como espíritu. Cuando nosotros comenzamos a pensar en un concepto espiritual, por ejemplo, cuando hablamos del mundo espiritual o de lo espiritual, en principio es algo que no se ve con los ojos, no se ve a simple vista, no se puede ver el mundo espiritual de una manera muy fácil.
Y cuando hablamos del ser humano y de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos, todas las cosas que tienen que ver con su alma, con su interior, son conceptos que nosotros entendemos, pero que tampoco podemos ver, no podemos ver a simple vista si la persona se siente bien o mal si no lo expresa en su rostro, es decir, fuera del rostro no se puede ver los sentimientos con un tipo de color, por ejemplo, sino que cada sentir humano es algo que la persona lo percibe en su interior, pero no es visible. Ahora, tenemos un elemento en la naturaleza que es el viento. Justamente la palabra ruaj también se traduce como viento, como dijimos, y también se traduce como espíritu. Hemos comenzado a hablar sobre los sentimientos humanos y sobre la espiritualidad. La característica que tienen es que no se pueden percibir a simple vista. Son asuntos que se sienten en el interior. El alma misma no se puede ver, es decir, está dentro del ser humano, mas no se puede ver por sí mismo a simple vista. Ahora, lo que tenemos en la naturaleza es el elemento del viento. El viento tiene o comparte una característica semejante con todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, con el alma, con los sentimientos. Y es que el viento básicamente tampoco se puede ver a simple vista con los ojos, se ven los efectos de él, mas no se ve el viento como tal. Sin embargo, ese viento o el aire que respiramos es lo que nos mantiene con vida. Es decir, el ser humano posee un alma y esa alma da vida a los órganos del cuerpo. El cuerpo viene a ser como una vestidura para el alma. Pero dicha alma no puede seguir funcionando si no respira el aire, el viento. Entonces vemos que el término ruaj conecta todos estos conceptos desde el concepto de viento, de aire, hasta el concepto de alma humana y también con los sentimientos. Comparten todos una misma característica de ser algo que no se puede percibir a simple vista, pero que se siente, que se ven sus efectos y que pertenece a un ámbito más espiritual. También, por ejemplo, la palabra ánima es una palabra que procede del latín, que también deriva del griego. En griego es ánimos y en griego también se entiende como un soplo. Justamente el Todopoderoso sopló como si fuera, por supuesto, el Eterno no es corpóreo, como veremos en otra lección. También el término ruach, ya que tiene y comparte el mismo concepto con un asunto, con algo que tiene que ver con lo espiritual. También en la Tanaj, en la Torá, toda energía espiritual también es llamada ruach, toda fuerza espiritual. Y esto incluye a los ángeles también, que los ángeles son un tipo de energía inteligente, espiritual, que cumple una misión. Y cada ángel tiene una misión específica en diferente lugar de la creación. Ahora, estos entes espirituales, que también son llamados ruach, poseen un nivel de inteligencia que dicha inteligencia los orienta a seguir un patrón de conducta y a cumplir una misión. Y estos espíritus también tienen el apodo de ángel, pero su nombre principal es espíritus, que vienen a ser energías con un nivel de inteligencia. Y esa energía influye sobre la creación según sea su propósito. Y por eso poseen diferentes nombres. Esto existe en el ámbito espiritual
y ese ámbito espiritual se conecta con el mundo material, con el mundo físico. Incluso toda la creación que tiene vida, ya sean las plantas, los animales, todo aquello que veamos en este mundo que tiene vida, posee una energía y una fuerza espiritual detrás, que es llamada en hebreo Ruach también, y puede ser denominado también ángel en ese nivel, por supuesto, en un nivel menor. Pero hablando del alma humana, el alma humana es una creación diferente a las demás, mucho más especial. Por eso la Torá nos dice que el Todopoderoso, como si fuera, sopla en el hombre, aliento de vida. Y según la transmisión oral, el alma como tal del ser humano posee varios nombres porque dentro de esa alma hay niveles y cada uno de sus niveles tiene un nombre específico. Uno de los nombres para llamar al alma humana también es Ruach, pero Ruach hace referencia a esa parte emocional del ser humano, a esas emociones y sentimientos que la persona experimenta durante la vida. Hasta aquí básicamente es el significado del término Ruach. Ahora, el término Ruach HaKodesh es una frase que proviene de la transmisión oral hebrea y esta tiene la intención de comunicar otra cosa. Ruach HaKodesh significa, en el sentido de la palabra, una inspiración para recibir profecía. Sin embargo, el término básico, si lo leemos literalmente, es espíritu de santidad. Y es denominado así, santidad, porque cuando ingresamos al terreno espiritual, hallamos uno de los fundamentos que todo el mundo, por supuesto, conoce, y es que existe el bien y el mal. En el mundo espiritual también existe el lado espiritual del bien y de la santidad y el lado espiritual del mal. La persona es influenciada ya sea por el bien o por lo contrario según sus acciones, pero estas dos cosas existen. En el tiempo que había profetas, como ya explicamos que en este tiempo ya no hay profecía. Esto ha sido explicado en su lugar en nuestros videos que pueden revisarlo en la lista de reproducción. En el tiempo que había profecía, el aspirante a profeta se preparaba, hacía muchas cosas necesarias para esa preparación, para llegar a un nivel espiritual en el cual era digno de recibir lo que se conoce como Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh en realidad es un nivel espiritual, es un término para definir un nivel espiritual al cual la persona llega y al ser digno de ese nivel, el Todopoderoso le influye en el ámbito espiritual algo adicional que viene a ayudar al alma de aquella persona y que proviene del lado de la santidad. Por ese motivo es denominado Ruach HaKodesh. Esta energía espiritual viene y posa sobre él como una ayuda. Es como colocarse un nuevo traje. Es adicional al cuerpo humano. Obviamente, la ropa está por encima del cuerpo humano. Y como si fuera, el alma de la persona se inviste, este espíritu de santidad viene y lo viste al alma. Y por eso se dice que es investido con un espíritu de santidad. Y cuando esto sucede, es como recompensa
que el Todopoderoso le envía la ayuda a la persona para lograr alcanzar luego el nivel de profeta. Y en ese nivel, habiéndose preparado, podrá estar listo a escuchar el mensaje profético y transmitirlo. Todo esto era un proceso de preparación. El término Ruach HaKodesh entonces viene a indicar, según la transmisión hebrea, por supuesto, que es un nivel que prepara a la persona para la profecía. Es como una antesala a la profecía. Tanto en el ámbito del bien como en el otro lado, hay muchos tipos de espíritus de distinta categoría, tanto del bien como de lo contrario. Y la persona absorbe, según sus actos, según sus pensamientos, según su vida, puede absorber o puede atraer o puede hacerse digno de conectarse con distintos tipos de energía espiritual. No estamos hablando aquí ya de Ruach HaKodesh, de este espíritu que prepara para la profecía, sino estamos hablando de otros tipos de energía que la persona podría recibir. Incluso los pecadores, la transmisión oral habla que ellos tienen un espíritu de necedad, Ruach Shtut. Este término se encuentra en la transmisión oral, que la persona que suele pecar es porque ingresa en él un Ruach Shtut, un espíritu de necedad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que tenemos que separar el alma humana sola, tal cual es. Esa alma humana es una persona con inteligencia, con recuerdos, y esa alma humana, en su ámbito espiritual solamente, puede conectarse con distintos tipos de espíritus, y dichos espíritus no es que sean personas en sí mismas, sino son energías con un tipo de inteligencia específica, ya sea del lado del bien como del otro lado. Ahora, por supuesto que existen las almas que fallecieron. A aquellas almas también se le denomina espíritus. Bien, habiendo dado esta explicación básica, vamos a pasar a ingresar y ver algunos versículos de la Tanaj, de la Escritura, importantes. Como dijimos al público, nosotros lo que es llamado Antiguo Testamento, para nosotros es la Escritura. Entonces, hay muchos cristianos que dicen, bueno, pero si tú ves el Antiguo Testamento, encontrarás en varias oportunidades que se habla del Espíritu Santo. Y en esa visión ellos observan la Escritura. Y también hay que agregar que los traductores, según su propia interpretación de la Biblia, en muchos lugares del Antiguo Testamento colocaron el término Espíritu de Dios con la E inicial en mayúsculas, como para indicar que se refiere a ese concepto de Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad. Ellos lo ven de esta manera, y también ellos tienen el concepto que el Espíritu Santo ingresa en el interior. Y entonces, ellos tienen el concepto que está el alma humana y adicionalmente está el Espíritu Santo. A la misma vez ellos dicen que Jesús mismo ingresa en el corazón, pero esto es un tema mucho más complicado que veremos en otra oportunidad. Sin embargo, ellos creen que así es y que el Espíritu Santo ingresa ya, de por sí, adentro y lo acompaña. Pero estas doctrinas están equivocadas. Así no se ve en el concepto hebreo. Bien, ahora pasemos a ver estos versículos como dijimos. Primero vamos a hacer una aclaración sobre en qué momento realmente entendemos Ruach como viento o lo entendemos como espíritu.
En Génesis 1:2 es muy conocido lo que dice, que la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, así está traducido, y está colocado en mayúsculas la palabra espíritu con la E mayúscula, con la E inicial en mayúsculas. Y esto de inmediato hace que el lector cristiano entienda que aquí está hablando del Espíritu Santo en el concepto trinitario que fue enseñado. Aquí, en este versículo, el término ruach significa viento. En el inicio, en la creación, el Eterno crea los 4 elementos. Tenemos una explicación sobre la Biblia en nuestro canal Torah y Judaísmo que les invito a revisar. Aquí hace referencia al viento. El viento que Dios envió sobrevolaba, como dice en hebreo, sobre la faz de las aguas. Y las aguas eran el elemento del agua. El término ruach se refiere al viento que Dios envió, ya que a través de los 4 elementos fueron creadas todas las cosas de este planeta, en base a estos 4 elementos. En Números 11:31, el término ruach vuelve a aparecer en la historia en la cual el Eterno le dice al pueblo que ya que ellos están reclamando por carne, Él hará que suban unas aves para que ellos tomen de esas aves y puedan comerlas. Dice el versículo 31 del libro Números 11. Veruach nasa med Hashem. Y un ruach viajó de parte de Hashem. Vayagos salvin min hayam. E hizo subir a estas aves, que en hebreo se le llama slav, a estas aves que también fueron traducidas como codornices, a las codornices del mar. Entonces también aquí la lógica nos indicaría que el Eterno envía un viento de parte de él, y ese viento hace subir codornices desde el mar. Pero si queremos forzar el texto, podríamos también decir que el Eterno hizo que viajara un espíritu de parte de él, y ese espíritu, en el ámbito espiritual, hizo subir del mar a las codornices. ¿Por qué no? ¿Por qué no decir, ya que el texto dice, Ruach Nasa, un espíritu viajó, Me'et Hashem, de parte del Eterno? Podríamos decir que el Eterno envió a este espíritu específico que se encargó de hacer que todas las codornices subieran del mar. Sin embargo, también es más comprensible entender que se refería a un viento, que el Eterno envió dicho viento como lo envió en el Mar Rojo. Y aquí vemos que en realidad, igual que en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 2, también en ese momento del Génesis, los traductores cristianos encontraron para ellos una razón para no traducir el término Ruach Elohim como viento, sino como espíritu, y decir que en su concepto trinitario se refiere al Espíritu Santo. Y esto es un error, pues como vemos, el término Ruach está predispuesto en muchas oportunidades para ser entendido, si queremos, como un espíritu, un ente espiritual. Pero la transmisión oral y en muchos casos la lógica nos indica que se refiere a un viento. También en Génesis se refiere a un viento. En la historia de los jueces es muy conocido que se menciona en varias oportunidades que recibieron espíritu de Dios, y a través de eso salieron a la batalla estos jueces para defender al pueblo de Israel de sus enemigos.
Lo mismo vemos en Jueces 6:33 con respecto al juez Gedeón. En la Biblia hebrea está en el versículo 34. Verúa Hashem, y el espíritu de Hashem, Lavsha et Gidón, vistió o invistió a Gidón, que es Gedeón. Después que pasó eso, dice aquí, Vaitka Bashofar, y tocó el cuerno del shofar, Vaizaek Abiezer Aharab, y se reunieron todos los de la familia de Abiezer y fueron tras él para la guerra. Se denomina Ruach Hashem a esta capacidad de salir a la guerra. Y el lenguaje aquí es que invistió a Gidón. Es lo mismo que explicamos. Una capacidad, pero que la transmisión oral indica como un Ruach Gevurah. Significa un espíritu de poderío, que también es llamado aquí a Ruach Hashem, porque el Todopoderoso lo envía, en este caso, al juez. Entonces, ¿por qué es que en la escritura vemos? Y vino sobre él el espíritu de Hashem, y a continuación hicieron guerra. Porque es una capacidad para hacer la guerra, es una valentía especial que el ser humano no tiene de manera natural, y que aquí el Eterno se lo entregaba al juez para poder hacer la guerra. Sin embargo, la escritura también habla de estas capacidades para la inteligencia, para la sabiduría. Éxodo 31, dice en el versículo 3, Va'amaleo to ruach Elohim, bejochma, ubitvuna, uveda'at, ubechol melachá. Y lo he llenado de espíritu de Dios en sabiduría, en entendimiento, en conocimiento y en toda labor. Es decir, que a Betzalel, del cual se está hablando aquí, el Eterno le dio, lo llenó, primero dice de Ruach Elohim. Y este espíritu que proviene de Dios era en sabiduría, es decir, para darle sabiduría, entendimiento, conocimiento y capacidad para hacer todo tipo de labor para la construcción del tabernáculo. También cuando hablamos de la profecía, está lleno en la escritura que se habla de espíritu de Hashem o espíritu de Elohim, de Dios, para otorgar al ser humano la capacidad de profetizar, como lo explicamos al inicio. También en el caso del rey Shaul, que es el rey Saúl. En su historia se dice en Primera de Samuel 10:6, Pesalja aleja Ruach Hashem, y posará sobre ti el Ruach, el espíritu de Hashem, Veit Navita Imam, y profetizarás con ellos, Venepachta leishacher, y serás transformado en otro hombre. Es decir, que el rey Saúl, al experimentar espíritu de Hashem, iba a tener la capacidad de profetizar también. E iba a ser transformado a otro hombre porque ahora iba a recibir una energía y una fuerza y una capacidad adicional a la que él ya poseía. Y por eso, para convertirse en una persona capaz de profetizar, se le llama que se transformó en otro hombre. Pero el rey Saúl no solamente recibió esto para profetizar, sino también para ir a la guerra. También esto está escrito en Primera de Samuel 11:5, cuando él escucha a las personas que están llorando por la amenaza de otro reino. El versículo 6 dice, Batislach Ruach Elohim al Shaul, y posó el Espíritu de Dios sobre Shaul cuando escuchó estas cosas. Y dice aquí que se llenó de ira en contra de la amenaza del enemigo, por supuesto, y reunió al pueblo, y al final el pueblo fue con él porque el miedo del Eterno estaba sobre el pueblo, dice aquí. Entonces, esta capacidad, tanto para ir a la guerra como para profetizar, se denomina Ruach Hashem o Ruach Elohim también, porque son capacidades que el Eterno envía a la persona para cumplir una determinada misión. Estas capacidades también lo vemos
cuando se profetiza sobre el Mesías en Isaías 11:2. Venajá alab Ruach Hashem, posará sobre él el espíritu de Hashem. Ruach Jochma Uvina, espíritu de sabiduría y entendimiento. Ruach Etzau Geburah, espíritu de consejo y de poderío. Ruach Da'at, Beirat Hashem, espíritu de conocimiento y temor de Hashem. Vemos que el Mesías, como es la profecía de Isaías 11 acerca del Mesías, recibirá muchas capacidades y todas ellas se denominan Ruach. Tenemos sabiduría, entendimiento, consejo, poderío, conocimiento y al final temor de Hashem. De aquí vemos que el Mesías será un ser humano porque necesita el temor a Hashem. El rey David también habla sobre esta conexión del alma con un buen espíritu, cuando él pide perdón por su pecado en Salmos 51, versículo 10 en las Biblias más comunes, pero es el versículo 12 en la Biblia hebrea. Dice, Lev Tahor Berari Elohim, un corazón puro crea para mí Dios, Veruach Nahom Hadesh Bekirbi, y un espíritu correcto renueva en mi interior. Es decir, por mi pecado, se inclinó mi alma hacia un espíritu no correcto. Ahora renueva en mi arrepentimiento y concédeme un espíritu correcto. El versículo siguiente, Alta Shrigeni milefaneja, no me eches de delante de ti, Veruach kotsheja altikach mimeni, y el espíritu de tu santidad no tomes de mí. Es decir, David ya tenía el espíritu de santidad, el Ruach Kodesh, en él. No lo quites de mí por causa de mi pecado. Es decir, que el ser humano puede perder capacidades buenas a nivel espiritual por sus pecados. El siguiente versículo, Ashiva lice somich eja, devuélveme la alegría de tu salvación, Veruach nediva tismehen, y un espíritu dadivoso me sostenga. David menciona de nuevo otro espíritu que sea dadivoso, que me ayude a sostenerme y que no sea un espíritu de rigor hacia mí, sino un espíritu de dádiva, de ayuda. Entonces vemos que en verdad el concepto de Espíritu Santo como tal no se encuentra en la transmisión de la Torá, el concepto cristiano de Espíritu Santo. Y si recordamos un poco ese famoso pasaje de Ezequiel en el cual dice el profeta, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Se refiere a esa energía vital para resucitar muertos, y a eso se denomina también Ruach, espíritu. Ese famoso versículo de Zacarías 4:6, que hay que recordar que es dicho en el contexto de una visión sobre un candelabro. Dice en hebreo aquí, Vayan, Vayomer Elai, y respondió y me dijo, Lemor, diciendo, Ze devar Hashem, esta es la palabra de Hashem, el Zerubabel Lemor, a Zerubabel diciendo, Lo bejail, no con ejército, velo bejoach, y no con fuerza, y im berruji, sino con mi espíritu, amar Hashem Sebakot, dijo el Eterno de las huestes. ¿Cuál es el significado de esto? No que se refiere a un Espíritu Santo aparte de Dios, sino que el contexto habla de la visión del candelabro hacia Zerubabel, que es uno de los descendientes del rey David, y de él tiene que descender el Mesías, obviamente. Y le está indicando a él que cuando venga la futura redención con el Mesías, no vendrá a través de la fuerza física, vendrá a través de la dirección divina del Eterno, que es denominado aquí su Espíritu. Entonces, para concluir hasta aquí este tema, para nosotros el Todopoderoso es uno y único. Y el concepto de Espíritu Santo en el contexto hebreo es una capacidad sagrada para direccionar y conducir a la persona a recibir capacidades especiales
en el ámbito espiritual. La profecía terminó como fue explicado. En este tiempo, las personas de todas maneras, a pesar que no alcanzan la profecía como tal, pueden conectar sus almas con un espíritu de santidad que le permite a la persona conducir su vida acompañado de la asistencia y de la ayuda del Eterno a través de este espíritu de santidad, y lo puede acompañar a todas partes, logrando que la persona se santifique más. Esto sí es posible, pero no es fácil de obtener. No es como el cristianismo dice, que en una sola oración la persona recibe Espíritu Santo. En el contexto hebreo, el espíritu de santidad que la persona podría recibir es a través de un proceso. La Torá nos dice algo que obviamente es la verdad, y es que para obtener algo en el ámbito espiritual, la persona requiere primero realizar un proceso y un esfuerzo para hacerse acreedor y para ganarse ese nivel espiritual, pero depende de su vida, de sus acciones. Hoy en día sufrimos de muchas personas que creen tener capacidades espirituales. Desde el mundo cristiano también, en el cual muchos de ellos afirman tener Espíritu Santo de tal manera que tienen capacidades, fuerzas, en tan solo poco tiempo, como ellos lo muestran, con una sola imposición de manos, ellos sienten que ya recibieron todas las capacidades espirituales de manera automática, lo cual es un error. Al final, según sus propias interpretaciones, terminan influyendo en los demás hacia el error. Y el estudio de la Torá y de la verdad no se encuentra, sino lo que hallamos es un conjunto de emociones, de sensaciones, y si lo llevamos al extremo, es lo que vemos en el presente con los grupos carismáticos y pentecostales, así denominados, que terminan haciendo reuniones en las cuales se rompen los límites, y por creer que todo esto proviene de Dios, sienten que hay libertad, entre comillas, para hacer muchas cosas que se salen de la lógica, pero que ellos están convencidos que proviene de Dios. Y también aquellos que ya están en el mundo judío, muchos de ellos por falta de conocimiento creen obtener de manera muy rápida inspiración divina, y también esto es falta de conocimiento. La verdad es que el ser humano podría hacerse acreedor de un espíritu de santidad que le ayude en su camino espiritual solamente si la persona estudia la Torá y corrige cada una de sus acciones, y todas sus acciones son limpias en sus pensamientos, en sus palabras, en su vida, en su actitud. Logra superar las pruebas, se aparta de las transgresiones. Solo esa persona puede hacerse digno de recibir esa inspiración de santidad. Vamos a terminar este estudio compartiendo lo que dice el libro Eliyahu Rabbah. Este libro es la recopilación de las revelaciones que el profeta Elías hizo a uno de los sabios de la Torá. Una de esas cosas que dijo el profeta Elías en este libro es lo siguiente, lo voy a leer aquí tal cual en el original. Meid ani alai et hashamaim ve'et haaretz. Yo atestiguo delante de los cielos y la tierra. Ben Israel, ben Goy, ya sea un judío o un gentil. Ben Ish, ben Isha, ya sea un hombre o una mujer. Ben Ebed u ben Shifha, ya sea un sirviente hombre o una sirvienta mujer. Akol lefi maase sheuse, todo según las acciones que haga la persona.
Kach Ruach HaKodesh Shora Alav. Según ello, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, posa sobre él, según sus hechos. Es decir, no importa quién sea, si sus acciones son limpias, puede recibir y puede posar sobre él Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad. Pero es según sus acciones. Y obviamente, dichas acciones deben ser de santidad. Y si la persona es honesta consigo misma, entenderá y verá si realmente está capacitado y preparada la persona para recibir este nivel denominado Ruach HaKodesh. Si la persona es honesta, sabrá que aún no es digna de ello, pero no quiere decir que no sea posible. Por supuesto que es posible, pero es posible tan solo si se cumplen las condiciones adecuadas. Por tanto, debemos ser honestos en este aspecto y no llegar a creer que tenemos ya esta inspiración tan solo por haber estudiado un poco o tan solo por creer, percibir o sentir que lo tenemos. Esto no funciona en base a sentimientos, funciona en base a las reglas de la Torah. Bien, terminamos este estudio hasta aquí. Antes de despedirnos, los invitamos a suscribirse a nuestros canales que hemos compartido al inicio, a activar la campana de las notificaciones. Y terminamos y concluimos hasta aquí el tema de la Trinidad, que se resume en el hecho que para nosotros Dios es totalmente uno y único, y no es trino. Y los conceptos de Hijo de Dios y Espíritu Santo, o los conceptos de pluralidad en Dios, las hemos explicado en nuestros estudios hasta aquí. El siguiente estudio tratará sobre cuál es el concepto del creador de Dios según la transmisión oral hebrea, para comprender de manera básica la esencia divina hasta donde nos es permitido entender y tengamos claro quién es realmente Dios, quién es realmente el creador del mundo. Que el Eterno nos ayude a comprender su verdad. Hasta aquí llegamos hoy. Muchas verajot a todos. Shalom.